Ya chicos, bienvenidos a esta nueva clase. Nuestro tema que corresponde a la clase de hoy, como pueden ver en pantalla, los que tienen el texto en forma física o en forma digital, ¿no? Ahí está. Vamos a ver lo que es funciones y ecuaciones cuadráticas, ¿no? Pues ya hemos terminado un capítulo anterior que era ecuaciones lineales y funciones lineales. En este caso vamos a ver las famosas funciones cuadráticas, ¿no? Esperemos que tengan éxito, ya, para que usted de esa manera pueda seguir adelante en sus estudios, ¿no? Si había alguna duda, igual me hacen saber ya su duda y ponen en silencio su micrófono, ya. Entonces ahí tenemos eso, ¿no? Funciones y ecuaciones cuadráticas convencionales. Hay una gran cantidad de fenómenos en el mundo real, ¿no? Donde usted puede aplicar. Ya, por ejemplo, ahí hace mención de del movimiento proyectiles, ¿no? O sea, no solamente proyectiles, ¿no? Que cobran una forma parabólica, ¿no? Por ejemplo, cuando usted patea un balón, se forma una parábola, ¿no? Una trayectoria parabólica. Más después usted en física va a poder analizar, ¿no? El tiempo de recorrido, la altura, el alcance que ha tenido dicho objeto, ¿no? O dicho balón y todas esas cosas así. Entonces aquí usted ve un pequeño recuadro donde ya desde la antigüedad, no es ahora reciente, ¿no? Hablamos de la época de Egipto, ¿no? Este es más o menos unos 3000, 3500 antes de Cristo. Ya estos personajes ya trabajaban con las ecuaciones cuadráticas, ¿no? Entonces usted puede hacer un pequeño investigación y todo eso, ¿no? Lo que se va a ver aquí, también está aquí, ¿no? Lo que aprenderás este tema, se va a ver la definición. Lógicamente que aquí no vamos a poner a dictar la definición, ¿no? Porque ya está en el libro, pues, ¿no? Lo que tiene que hacer es hacer la lectura y un pequeño resumen. Va a aprender lo que es la función cuadrática, gráficas de funciones cuadráticas, ecuaciones de segundo grado con una incógnita, ¿no? Y aplicación de una ecuación que es muy conocida, ya para hacer de manera generalizada, hallar la solución para una ecuación de segundo grado, ¿no? Y por último estamos viendo lo que es la función potencia y con eso finalizamos este tema, ¿no? Para pasar ahora. Pues aquí puede ver, por ejemplo, esta ecuación dice que es una ecuación muy conocida, ya, y es una ecuación cuadrática, ¿no? Entonces ya vamos a explicar qué significa una ecuación cuadrática. Ya, ahí haga la lectura para que vea cómo es el proceso, ya, la resolución de esta pequeña ecuación, ¿no? A 50 centavos. Ya. Las actividades ahí se interpretan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Perdón, ¿cuál es la diferencia entre la manera de resolver problemas algebraicos entre los antiguos babilonios y la manera como se resuelve actualmente, ¿no? Entonces había cambiado un poquito la metodología. Ya en este caso solo se menciona lo que es los antiguos babilonios, ¿no? Pero recuerde que la matemática de otros, se puede decir, de otros personajes, de otras ubicaciones, por ejemplo, los chinos, los griegos, partes, en este caso, de Europa misma, ¿no? Se puede decir que algunas culturas ya utilizaban, pero sin embargo, debido a que no era como en la actualidad globalizado, pues ese conocimiento algunos se perdieron, ¿no? Se perdieron todo eso, ya. Pues ahí tiene, argumenta, propone y todo eso, ¿no? Lo que usted va a hacer. Entonces, pasando al tema, ¿ya? Aquí ya vamos directo a explicar qué es una función cuadrática. Ya. Una función cuadrática, por ejemplo, aquí está representada de esta manera, ¿no? Ya, una función cuadrática. Dice ht es igual a 2t menos t elevado al cuadrado. Cuando en este caso, tenga una expresión que esté elevada al cuadrado, por ejemplo, ahí t está elevado al cuadrado, cualquier expresión que esté elevada al cuadrado, usted va a mencionar que eso es, en este caso, como este tipo, es una función cuadrática, lógicamente cuando está trabajando con funciones, ¿no? Entonces aquí, de manera generalizada, esta
ecuación que está aquí representa el salto de esta ranita, ¿no? Si usted ve de manera directa el salto, ahí está efectuando el salto, pero sin embargo dice que el salto de la ranita hace esta trayectoria, ¿no? Esta trayectoria sube por aquí, llega a un punto más alto, y luego baja, ¿no? Lógicamente que demora un tiempo, todo eso, ¿no? En saltar, un tiempo de vuelo, la altura que alcanzó, la distancia horizontal que alcanzó y todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que usted va a analizar con una función cuadrática. ¿Ya? Entonces, esperemos... vamos a borrar esta partecita. Entonces, aquí menciona, ¿no? De manera generalizada, cómo usted puede tener una función cuadrática. O sea, hablando de manera general. Pues una función cuadrática va a tener esta forma, ¿no? Esta forma. ¿Ya? Cuando vea esa forma, en este caso, ya ax al cuadrado más bx más c, estamos hablando de una función cuadrática. Recuerde que una de las variables tiene que tener elevado al cuadrado. En este caso, que es esta de aquí, está elevado al cuadrado. Si no está elevado al cuadrado, entonces no hablamos de una función cuadrática. Es decir, por ejemplo, si aquí no existiera esto, ¿no? No existiera esto, solamente existiera desde aquí hasta acá. Entonces es una función lineal. ¿Por qué es una función lineal? Porque el exponente que tiene, en este caso la x, es 1. Es decir, aquí tiene un exponente 1, por eso hablamos de una función lineal. ¿Ya? Pero cuando hablamos de una función cuadrática, ya estamos hablando que tiene elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, eso tiene que estar muy claro para que no tenga inconveniente al respecto, ¿no? Pregunta, chicos. ¿O una pregunta? Ya, entonces vamos a borrar esta parte que hemos realizado. Ya, me borré esta parte. Ya. Se había mencionado que esto de aquí es una función cuadrática, ¿no? Ya. Recuerda aquí, la A está multiplicando por X al cuadrado, la B está multiplicando por X, y aquí la C está solita sin X, que se le llama término independiente, ¿no? Esta C que está aquí se llama término independiente porque no tiene la variable X, ¿no? Por eso, la letra X no tiene. Por eso se la denomina término independiente, ¿no? Algunos que se han olvidado, ¿no? Entonces, aquí dice A, mira aquí, A, B y C son números reales. ¿Qué significa que son números reales? Reales significa que puede ser entero, puede ser fracción, puede ser racional, ¿ya? Todo eso, ¿no? Aquí puede ser, donde está A, puede ser un cuarto, 0,5, una fracción 3/5, qué sé yo. Pero la otra condición que A tiene que ser diferente de 0. Es decir, aquí, donde está A, nunca va a ser 0. O sea, ahí no va a existir 0. Nunca. ¿Están de acuerdo? Nunca. ¿Ya? Entonces, eso tiene que tener muy en cuenta, ¿no? Si ve eso, entonces ya no estamos hablando de una función cuadrática. Recuerde que todo número multiplicado por 0 es 0, ¿no? Si usted tiene el número 3, ¿ya? Dice 3 multiplicado por 0, usted dice 0. Y aquí como está, si fuera x al cuadrado, entonces si fuera 0, multiplicado por x al cuadrado, eso me daría también 0, ¿no? Y se pierde esto de aquí y solamente me quedaría bx. Entonces ya se convertiría en función lineal. Por eso ahí nunca va a estar un 0, ¿no? Entonces esa explicación está también en el texto. Aquí también estamos haciendo resaltar eso. Esperemos que ya todos tengan ese concepto, ¿no? Entonces, como ya había mencionado, aquí esta parte que está aquí, habíamos dicho que representa, ¿no? El tiempo de vuelo de la ranita, ¿ya?
toda esta trayectoria que usted ve aquí representa lo que la ranita ha durado en el aire, ¿no? Eso representa toda esa trayectoria, ¿no? Y la altura representa de aquí del piso, cuán alto llegó hasta arriba, o sea, hasta la cúspide, ¿no? Eso representa eso, ¿no? Y el alcance horizontal es la distancia desde el punto del salto, o sea, desde aquí hasta llegar acá, en el piso mismo, cuánto saltó, cuánto alcance tuvo, o sea, si fueron 2 metros, si fueron 1 metro, 5 metros, qué sé yo, el alcance, ¿no? O puede ser en centímetros, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a lo que nosotros tenemos con respecto a esto, ¿no? Siempre la ecuación cuadrática va a ser una parábola. O sea, ahí va a ser una parábola así. También puede ser una parábola para el otro lado, pero ya van a ver otros casos. Ya, o sea, en el plano cartesiano, pueden ver otros casos, ¿no? Ya. Ahora, en la parábola, tiene que tener, en este caso, sus propiedades, ¿no? Por ejemplo, toda parábola tiene un vértice. ¿Cuál es el vértice? Justamente ese punto donde alcanza su máximo, ¿no? Es decir, aquí. Si la parábola en el eje, por ejemplo, aquí tenemos el eje X y el eje Y, si la parábola está al revés, es decir, una parábola así, su vértice va a ser acá, pues, ¿no? Ahí está el vértice. Ese puntito donde da la vuelta, la parábola, eso se llama vértice. ¿Ya? Aquí también se llama vértice. Perdón, vértice. Vértice. Ya. Entonces ese puntito se llama vértice, ¿no? Ya. Ahora, dice que su punto máximo alcanza cuando A es menor a 0. ¿Ya? Aquí no. Punto donde la parábola alcanza un punto máximo, si A menor a 0. O su punto mínimo, ¿ya? Cuando A es mayor a 0. Repito, ¿no? Punto donde la parábola alcanza su punto máximo, cuando A es menor a 0. Esta expresión que dice aquí, A menor a 0, significa que la A es negativo. Aquí puede anotar, ¿no? La A es negativo, con signo menos. ¿Qué significa? Signo menos, sencillamente que va a tener un signo menos, ¿no? Aquí, ¿verdad? O sea, menos 3, menos 2, menos un cuarto, qué sé yo. Y lo contrario, dice o su punto mínimo cuando A mayor que 0. Este A mayor que 0 significa en este caso que A es positivo. Es positivo. Ya, positivo. Es decir, con el signo más. Ya, si hay un 5 va a estar más 5, ¿no? Si hay un 8, va a estar más 8. Si hay una fracción, por ejemplo, 2 tercios, va a ser positivo, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Ya. Ahora, toda parábola, escuche bien, toda parábola tiene un eje de simetría, ¿no? Este eje de simetría dice que es paralelo al eje Y, y ese eje de simetría está en forma imaginaria, dividiendo a la parábola en dos partes. En otras palabras, un eje de simetría aquí que va a ser aquí, como la parábola no está bien, pero el eje va a estar en esta forma, ¿no? Déjame ver que me salió un poquito muy a la derecha. Ya, pero tiene que pasar justamente, el eje de simetría tiene que pasar por el vértice. Ya, dividiendo la parábola en dos partes iguales. Ahí está un eje de simetría. El de acá, el eje de simetría, tiene que estar por aquí, ¿no? Dividiendo la parábola en dos partes iguales. A ese eje de simetría, ya, en este caso, tiene que ser que la parábola se divide en dos partes. Dos partes. Ya, esta es la parte que está en la parte izquierda y este de acá es la parte que está en la parte derecha, pero las dos partes son exactamente iguales. Vuelvo y repito, el eje de simetría usted tiene que asumir que ahí hay una recta, ¿no? Se puede decir en forma invisible donde hace que la parábola se divide en dos partes. ¿Ya?
Entonces, simplemente usted ve, ya voy a hacer un poquito de ampliación. Déjame ver aquí. A ver, vamos a ampliar un poco. Ya, yo creo que ahí logra ver, ¿no? Ahí logra ver un... Entonces, si usted ve, dice, el eje de simetría tiene que pasar por aquí. Ya, por aquí, por la mitad, ¿no? Recuerde que ese eje es en forma invisible, ¿no? Ya. Y tiene que ver en qué punto corta. En qué punto corta a la parábola. Entonces, eso en cuanto al eje de simetría, ¿no? ¿Alguna pregunta de eso? ¿Alguna pregunta del eje de simetría o de algún concepto? Pregunta, chicos. Tienen la oportunidad de preguntar. Vamos a dejar compartir un ratito. Ya para que todos puedan... A ver, prendan todas sus cámaras. Ya. El eje de simetría, en este caso, recordemos que la parábola lo divide en dos partes, ¿no? Ya, tiene que imaginarse como que una recta cruza por ahí y lógicamente esa recta también tiene una ecuación, ¿ya? Por ejemplo, de acuerdo al punto o donde pasa o donde corta con el eje X, usted va a poner el valor de esa recta. ¿Ya? Le explico. ¿Ya? Como no se ve, no veo bien ese número, se ve bien ese número. Aquí este número creo que era 1. Aquí por donde pasa. Porque aquí creo que es 2. Aquí es 2. Y aquí creo que era 1. Ya. Si pasa por 1, entonces usted dice, esta recta de simetría, esta recta que está aquí, tiene, ya, como ecuación x igual a 1. Así usted dice. Ya. Esa es la ecuación del eje de simetría. Aquí anoten, ¿no? Ecuación del eje de simetría. ¿Ya? Si pasa por 7, usted pone x igual a 7. ¿No? Si pasa por 2, usted pone x igual a 2. Como en este caso pasa por 1, usted dice mi x es igual a 1. ¿Ya? Va que tobar el micrófono. ¿Qué escuchó? Va que tobar. No estaba que tobar. ¿Qué comiste? Ya, entonces ya ven a tomarte la sopa. Ya listo, ahí está. Ya, entonces vamos a continuar explicando. Ya. Aquí, ¿qué es la concavidad? Mire, el otro término es concavidad. Si la parábola es cóncava hacia arriba, si A mayor a 0. O sea, así, mira. Si usted tiene un f, por ejemplo, aquí dice f de x es igual a 2x al cuadrado más 3x menos 5, ¿no? Entonces, usted va a tener una parábola que va a ser cóncavo hacia arriba. ¿Cómo es cóncavo hacia arriba? Es así. Hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Cuando A, recuerde que esto es A. En este caso, A es mayor a 0. Significa mayor a 0, significa positivo. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si el A es menor a 0? Aquí está, mire. A menor a 0 significa negativo. Entonces, ahí va a tener el plano cartesiano. ¿Ya? Por ejemplo, A aquí es una fracción y es negativa. Entonces, cuando es negativa, la concavidad va a ser hacia abajo. ¿Ya? Es decir, en vez de estar 2x al cuadrado, aquí va a estar menos
2x al cuadrado más 3x menos 5. Eso es igual a f de x. ¿Ya? Pues así va a estar, ¿no? Así. Significa que el 2 o el a es negativo. Cuando el a es negativo, ya sucede que es cóncavo hacia abajo. ¿Alguna pregunta? Ya, esta es la tarea que usted tiene que hacer toda porque está sencilla, ¿no? Va a hacer todo, no va a decir solamente hago 2 por esto, no va a hacer todo. Yo le voy a ayudar en algunas, ¿no? Por ejemplo, aquí identifica cuál de las siguientes expresiones puede representar una función cuadrática. Recuerde que para que sea una función cuadrática, dice que tiene que tener f de x, permítame aquí, f de x es igual a ax al cuadrado más bx y más c, ¿no? Es decir, tiene que tener un x que esté elevado al cuadrado. En este caso, por ejemplo, yo veo, digo, ya sí tiene. No importa el signo, no, más o menos. Esto sí cumple. ¿Por qué cumple? Porque solamente está al cuadrado. Veo el de abajo y digo, esto no cumple. ¿Por qué no cumple? Porque aquí tiene elevado al cubo. Aunque tenga aquí al cuadrado, pero no cumple porque aquí tiene elevado al cubo. Entonces no tiene que tener elevado al cubo, solamente al cuadrado, ¿no? Entonces aquí pongo no cumple porque este término tiene elevado al cubo. Así tiene que poner usted. No es que solo va a poner la E, el visto y la X, no. Tiene que resolver. Por ejemplo, la C. ¿La C es cuadrática o no es cuadrática? Alguien que me responda. A ver, vamos a preguntar a Espinosa Gutiérrez. ¿Es cuadrática o no es cuadrática la C? Hablamos de la C. ¿Es cuadrática o no? No está Gutiérrez. Bueno, vamos a ponerle menos puntos. Creo que no quiere participar. No, no sé, y yo creo que sí. Si es cuadrática, ¿por qué razón? No sé, A ver, alguien que le ayude. A ver, vamos con Acosta. ¿Por qué es cuadrática? A ver, ¿por qué la C es cuadrática? A ver, Acosta, ¿sí escuchó, no? Bueno, menos 2 puntos, no quiere participar. Vamos con Martínez Mosquera. Porque tiene una de esas cifras está elevada al cuadrado. Se llama término, ¿no? Esto se llama un término, este otro término y este otro término. Uno de los términos tiene que tener elevado al cuadrado. Y como dice Mosquera, sí tiene elevado al cuadrado. Mira, ahí está. Solo por eso usted concluye que es una función cuadrática. Entonces solamente tiene que poner aquí. Si es una función cuadrática porque el término ya de menos 0.25 n tiene elevado al cuadrado. Tiene elevado al cuadrado, así. Ya, ahí tiene que completar eso, ¿no? Ya. La D, ¿es cuadrática o no es cuadrática? La D. A ver, vamos con Baque Tobar. La D, ¿cuadrática o no? Sí, profe. ¿Por qué es? A ver, ¿por qué es cuadrática? A ver, alguien que le ayude. A ver, Obregón, ¿por qué es cuadrática? Bueno, esta era cuadrática, ¿no? Esta no es cuadrática. ¿Alguien me puede decir por qué no es cuadrática?
porque no tiene el término elevado. Eso, porque no existe el término elevado al cuadrado. Eso tiene que poner por escrito aquí, ¿no? No existe el término elevado al cuadrado. ¿La E es cuadrática o no es cuadrática? Sí, es cuadrática. ¿Por qué es cuadrática? A ver, Evania. Porque el término 32t está elevado a la 2. Muy bien, este término tiene elevado a la 2, por eso es cuadrática, ¿no? Ahí, sencillo, ¿no? Solo eso tienen que poner, ¿por qué razón es cuadrática o por qué razón no es cuadrática? En la 3 dice, escribe la función de la forma ax al cuadrado más bx más c. Cuando usted tenga en esta forma, le dicen que identifique los valores correspondientes a A, B y C. Eso es lo que dicen ahí. O sea, cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Lógicamente que aquí primero tiene que ordenar, es decir, este término tiene que estar primero. Entonces usted pone aquí f de x es igual a 16x al cuadrado negativo, 16x al cuadrado negativo, después va bx, o sea, después va 4x, ¿no? Así, más 4x, y al último va el 10, el término independiente. Entonces usted dice, esto es A, esto es A, esto es B, y esto es C. Entonces, ¿cuánto vale A? A vale menos 16. ¿Ya? ¿Cuánto vale B? B vale 4. ¿Cuánto vale C? C vale 10, ¿no? ¿Están de acuerdo? C vale 10. ¿Ya? Entonces aquí usted pone C vale 10. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de eso? ¿Ya? Acá abajo le dice, escribe el eje de simetría, ya, para cada parábola. Por ejemplo, yo digo, el eje de simetría es el que divide justamente en la mitad a la parábola. Entonces, mi eje de simetría está aquí. Ahí. Entonces, usted dice, este eje de simetría es igual a x igual a 0. ¿Por qué? Porque pasa por 0. En cambio, acá, mi eje de simetría pasa por aquí, mira. ¿Se da cuenta? ¿Y cuánto vale aquí? Aquí vale 1. Entonces, usted dice, mi eje de simetría aquí es x igual a 1. Y así, ¿no? Usted solamente tiene que ver aquí por dónde pasa. Aquí. Por ejemplo, el eje de simetría está por aquí, mira. Perdón, por aquí, así. Entonces, usted cuenta, ¿no? Aquí es 1, aquí sería 2, aquí sería 3 y aquí sería 4. ¿Cuánto pone? ¿X igual a cuánto? Mira, aquí está 1, ¿no? Aquí está 1, aquí está 2, aquí está 3 y acá está 4. Entonces el eje de simetría pasa por 4. Entonces usted pone x igual a ¿cuánto? Menos 4. Muy bien, menos 4. No, yo iba a poner 4 a ver qué dice, pero ya dijo, no la compañera, es menos 4. Recuerden que aquí es menos 1, aquí es menos 2, aquí es menos 3 y acá es menos 4. X igual a menos 4. Eso es lo que le están pidiendo en esta parte de aquí. Ya, si se cortan, ya sabe que hasta ahí llegamos, ¿no? En cambio acá, en la 5 dice, relaciona cada función cuadrática con la gráfica, ¿no? Con la gráfica. Es decir, aquí, el 1 con el 5. O sea, un punto 1 con el 5, el 2 con el 2. Entonces viene acá y ve si une el 1 con el 5. Por ejemplo, yo vengo acá, digo, aquí es mi 1, mire, aquí. Aquí es 2, aquí es 3, aquí es 4 y aquí es 5. El 1 tiene que unir con él 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí, perdón. Ya, aquí es 5. Ya. Entonces, si una, ¿no? Si una, aquí está el punto. Miren. Si usted eligiera el de arriba, no va a conseguir con la gráfica, porque aquí está 1, aquí está 2, aquí está 3, aquí está 4 y acá está el 5. Entonces, en 5 no hay gráfica. ¿Ya? Hemos probado este punto. Ahora dice que también 2 con 2. Entonces, venimos acá, 2 con 2. Aquí está 2, mire. Aquí está 2, 2 con el 2. Y acá también está 2. Entonces, sí cumple, mira, porque se unen ahí. Este es el punto 2 con 2. ¿Ya? El otro punto, ¿cuál es? El otro punto dice que 3 con 1. 3 en X y 1 en Y. 3, aquí está 3, mira, vamos a hacer con otro color.
3 en X, aquí está 3, se une con 1. Ahí está, ¿no? Este punto. Este punto es 3 con 1. Lo que dice aquí arriba, miren. 3 con 1. ¿Ya? Y así usted ve, entonces usted dice, esto de aquí se relaciona con esto de acá, con esta gráfica. Y lógicamente aquí tienen que ver si esto se relaciona con esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a escoger un punto. El 3 con el menos 5. Entonces aquí está 1, aquí está 2 y aquí está 3. ¿Con quién tiene que relacionar? Con menos 5. Aquí entonces avanzamos y decimos, ¿no? Aquí está menos 1, aquí está menos 2, aquí está menos 3, menos 4. Y sí relaciona aquí en este punto. Aquí se relaciona 3 con menos 5. Entonces está bien, ¿no? Entonces este cuadro pertenece a este de aquí. ¿Ya? Entonces eso es la actividad que usted tiene que realizar. El movimiento de cierta partícula determinada por la función esta que está aquí. Ya su trayectoria se muestra en la figura. Aquí tiene que contestar estas 3 preguntas, ¿no? ¿Qué coordenada tiene el punto más bajo? El punto más bajo tiene esta coordenada. ¿Cuál es esa coordenada? Usted tiene que poner, ¿no? En X vale 0, 0. Y en Y, ¿cuánto vale? Tiene que contar los cuadritos. La B, ¿qué valores de la trayectoria corta el eje vertical? Entonces, usted dice al eje vertical, corta lo mismo aquí en este puntito, aquí justamente en ese puntito. Usted pone en Y igual, cuenta los puntos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4. En Y igual a 4. Esa es la respuesta a la B, ¿no? Ya, de la B. La C, ¿en qué valores corta el eje horizontal? El eje horizontal corta en 2 puntos. Aquí, en este punto, y este punto de acá. Ese punto tiene que, usted da la coordenada, ¿no? En X vale menos 2 y en Y vale 0. Ya, así mismo acá, ¿no? En X vale 2 positivo y en Y vale 0. Ya está, ¿no? Este es la C por si acaso, ¿no? Ya, está tan fácil eso que no se toma mucho tiempo, qué sé yo, unos 20 minutos para que usted lo analice todo, ¿no? Bien, chicos, de mi parte nos quedamos hasta ahí. Bendiciones, muchas gracias, nos vemos en la próxima clase. ¿Me preguntas? Listo, pase bien.